Básicamente, el punto que quiero hacer es, levanta la palabra de Dios para que puedas conocer más allá de la vida temporal que hay aquí. Yo he conocido a gente que vivían y ya no están con nosotros. Mi abuelo falleció de 99 años y le pregunté a mi abuelo si pareció 99 años pasar. Dijo, fue muy rápido. El tiempo que estamos aquí es como una espuma, como un vapor. Y pronto se nos va a llegar el día que tenemos que estar en la presencia de Dios. El problema es, ¿qué vas a hacer con tus pecados? Cuando levantes la palabra de Dios otra vez, no has estado pensando, o quizás en veces, pero no quieres ir ahí a tratar de meditar y pensar en todo eso. La Biblia te explica del mundo espiritual con gran detalle. Y Dios ha hecho todo lo que Dios puede hacer. Sí es el Dios de amor. Mucha gente dice, ¿será que es Dios de amor? Claro que lo es. Pero también es un Dios, es justo, es Dios que es justo. No es como los jueces de hoy en día que se venden por dinero o puedan decir, este es culpable, pero esta persona no, porque me cayó más bien que la otra persona. Dios es absolutamente justo y es misericordioso a la vez. No hay ninguna otra religión. Bueno, yo te voy a decir que no hay ningún otro Dios. Punto. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús, la Biblia nos dice que Él ha sido el único que se ha revelado de la Trinidad de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Y todo lo que Dios nos tiene que decir para que podamos saber cómo es que podemos obtener de gracia esta salvación. Dios nos hizo, nosotros nos rebelamos, nos pusimos rebelde en contra de Él. Y Dios ya sabía que iba a suceder eso y por eso Él, en amor, Él fue misericordioso y es misericordioso porque el pecado tuyo y el mío tiene que recibir el castigo y la paga del pecado es muerte. Y muerte quiere decir separación de Dios para siempre. Muchos pensamos que en la muerte física ahí para todo y que quizás de ahí vamos a ver si podemos convencer a Dios y decirle, Señor, por favor. La palabra de Dios dice que eso tiene que suceder aquí, hoy. Y Dios es justo y misericordioso porque Él va a castigar tu pecado. Hay una persona que ya recibió el castigo por ti, Él es Jesucristo, Dios mismo. Vino al mundo, vivió 33 años y medio y vino a salvarnos, vino a rescatarnos, vino a hacer algo que tú y yo no podemos hacer, en lo absoluto. Y la palabra de Dios nos dice que alguna persona muere por otra que quizás sea una buena persona, pero Cristo murió por nosotros que aún siendo pecadores, no conocíamos a Dios. Y Él de todas maneras vino y sufrió todo el maltrato que recibió de las multitudes, de los romanos, en la cruz. Todo lo hizo por amor a ti. Entonces el juicio es, la paga del pecado es muerte. Y tú vas a morir un día si tú no pones tu fe en Jesucristo para aceptar el mensaje del Evangelio y no aceptar como si fuera un buffet que vas a un restaurante y dices,
yo quiero aceptar este mensaje, pero eso no me gusta. Y no, tienes que aceptar toda la palabra de Dios. Y poner tu fe en Él. Poner tu fe en Él es poner toda tu confianza en Él. Yo te puedo decir que mucha gente ahorita se ve que no tienen fe en Jesús. Están con temor. El temor no viene de Dios. Si tienes temor, no tienes fe. Si tienes fe, no tienes temor. Es un caos ahorita. Pero gloria a Dios que Dios usa estas cosas para poder salvar a la gente que vive cómoda. Porque si la palabra de Dios dice, si tú clamas a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, Él te va a responder. Y lo que tienes que hacer es pedirle que se te revele a ti personalmente, pero no lo va a hacer si no abres su palabra. Él nos habla mediante su palabra que está escrita. Y mucha gente cuestiona si pueden poner su fe en la palabra de Dios. Y siempre les digo yo que como cualquier cosa que tú pongas tu fe, cualquier cosa que tú quieras saber, tú vas a estudiar, tú vas a poner tu tiempo para poder buscar la información. Yo te voy a decir que la Biblia, otra vez son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Y cuando tú te pones a estudiarla y te das cuenta la sabiduría que hay, la información que hay en la palabra de Dios, es imposible que alguien pueda tener esta clase de sabiduría, solamente Dios. No nomás puedes ver el historial de la raíz cuando las primeras pergaminos que hay y el historial de el Antiguo Testamento y el Nuevo, pero la profecía, las cosas que Dios dice, estas cosas van a suceder en el futuro y llegan a suceder. La sabiduría que hay en la Biblia, si la aplicas. Y yo estoy orando que aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, que quizás hayan retrocedido en su caminar con Él. Yo conozco dos clases de estar en esa situación. Uno de ellos es que es muy duro vivir la vida cristiana y entre la debilidad y muchas cosas que incertidumbre. Y yo te pido que vayas con hermanos que conozcan la palabra de Dios, incluso pastores, y que busques ayuda. Pero hay otras personas que abandonaron a Dios porque simplemente les gusta vivir haciendo cosas que la palabra de Dios te dice no debe uno de hacer. Esa es una situación muy grave porque hay consecuencias. Entonces yo le pido a cualquier persona, a mi familia, a amigos y quien me conozcan y mis hermanos, y a la gente que pueda escuchar que Dios es, si nosotros podemos ver su creación y decir esta es una persona, Dios es una persona en absoluto. Él te oye y Él quiere que tú te arrepientas, Él quiere que tú y yo nos arrepentamos. Y arrepentirse no nomás quiere decir de dejar de hacer las cosas malas y hacer cosas buenas, sino regresar a Él. Él usa a los predicadores, usa a los pastores para poder hablar su palabra y decir, hay que regresar a Dios. Bueno, en el capítulo 5, vemos en Deuteronomio 5, como igual a Éxodo capítulo 20, habla de los 10 mandamientos.
Primeramente, los 10 mandamientos de Dios demuestran dos cosas. Primero, es el carácter moral santo. Dios es santo en perfección. Dios es absolutamente santo. Y demuestra que tú y yo, el hombre, naturalmente, otra vez, lo heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, naturalmente somos pecadores. Dios les había dado los 10 mandamientos cuando los sacó de Egipto. Egipto es simbólico al mundo, el sistema del mundo. Por ejemplo, yo antes, cuando vivía en el sistema del mundo, dejaba que mis pasiones carnales gobernaran sobre de mí y no la palabra de Dios. Hasta que aprendí a leer y a confiar en la palabra de Dios. Mediante el poder del Espíritu Santo, Dios hace que tú nazcas de nuevo. Te transforma tu mente, dice en Romanos capítulo 12, versos 1 al 2. Tanto que la gente con la que tú frecuentas, tu familia, amigos, empiezan a decir que ¿qué te pasó, no? Que eres diferente. No es que la persona esté, muchos dicen hipócritas o algo así, simplemente Dios hace algo milagroso, Él transforma la mente, te da nuevos deseos, te quitas tus deseos que tenías antes porque ya no quieres ser gobernado mediante la codicia de los ojos, de la carne y la vanagloria del hombre, que dice orgullo. Yo voy a hacer lo que se me dé la gana, no importa quién me diga. Claro, puedes vivir así, que tú tienes que decidir. Hay consecuencias de todo eso, en absoluto. Cuando Dios lo sacó al pueblo de Egipto, lo sacó, este pueblo estaba en servidumbre, eran esclavos, era nación escogida, elegida por Dios, amada por Dios, y estaban impuestos a vivir en el sistema de Egipto, como yo vivía antes en el sistema del mundo. Y Dios en su misericordia dijo, los voy a salvar de esa esclavitud. Usó a Moisés los sacó con la autoridad de Dios, señales y prodigios, hubo 10 plagas que Dios mandó. Quiero que medites en esto. Estudia las plagas que están en el libro de Éxodo. Dios es bueno, Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Y la palabra de Dios nos muestra a temerle a Él, porque un día te vas a dar cuenta cuando llegues frente y veas, la palabra de Dios dice, cuando veas a Satanás, aquel que la gente le teme tanto, ¿no? O al hombre, vas a decir, dice la Biblia, ese fue el que engañó a todas las naciones, ese fue. Pero la palabra de Dios dice que cuando veas a Dios, Él es fuego consumidor, va a ser terrible ver a Dios. Y la gente va a estar absolutamente en de ver a este Dios tan sublime en su santidad. Es fuego consumidor. Y es terrible, dice la palabra de Dios, caer en las manos del Dios vivo. Jesús dijo, no teman a aquellos que tienen el poder para matar la primera vez físicamente el cuerpo. Pero teme a aquel después de matarte, Dios, que te envíe al infierno. El infierno es la ausencia de cómo Dios nos conforta, nos consuela. Dios es luz, hay oscuridad en el infierno. Dice Dios, si no quieres estar conmigo, no me necesitas, vas a estar en lo que es la ausencia de todo el consuelo de Dios. Dios es luz, ahí hay oscuridad. Dios es consuelo, ahí es absolutamente, dice, rechinar de dientes, es tormento.
dice que hay fuego que constantemente los que llegan a ese lugar, así como se le da un cuerpo para los que lleguen al cielo y tener un cuerpo en gloria, poder disfrutar de una perfecta relación con Dios, un cuerpo que donde ya no vas a sufrir todo lo que este cuerpo sufre aquí en esta vida. En el infierno hay un cuerpo perfecto para el juicio, donde el gusano nunca muere, dice la palabra de Dios. Otras cosas que vemos en la palabra de Dios es el día del juicio. ¿Por qué es que escuchas a los cristianos y dicen, hey, ya viene Cristo, o ya viene el día del juicio, ya viene el día que Jesucristo viene por la iglesia, hay que estar listos? Es por tu propio bien, no es una trampa para que vengas a... Mucha gente pregunta, ¿y cuánto tengo que diezmar ahí en tu iglesia y todo eso? La persona que ama a Dios y ama a las almas quiere ver a la gente salvos. Yo quiero ver a mis hijos salvos, quiero ver a mi familia salvos, quiero ver a personas, seres queridos salvos, y quiero ver a personas en las comunidades salvos, y por eso vamos y proclamamos el Evangelio en los parques, a diferentes lugares. Y eso no nace del hombre, eso nace de Dios. Cuando naces de nuevo, Dios pone estos deseos en tu corazón. Bueno, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los trajo por el desierto. En el desierto, ¿qué hay en un desierto? Nada, ¿verdad? Para poder quitarle otra vez el sistema del mundo, la codicia de los ojos, de la carne y la vanagloria del hombre. O sea, básicamente para tratar con ese orgullo que tenemos naturalmente nosotros y el pecado que hay en nuestro corazón. Despojarnos de todo eso y prepararnos para la tierra prometida. Sabemos que para la nación de Israel fue un lugar llamado Canaán, donde si hubieran obedecido a Dios, hubieran llegado ahí en 11 días, pero a consecuencia de la desobediencia, los padres dijeron que Moisés había hecho mal por sacarlos de Egipto, ellos estaban bien, eran esclavos. Por ejemplo, yo decía, ¿y por qué yo estaba bien? No, no es cierto, estaba... lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo me ha sanado en lo espiritual, en salud, en diversas áreas de mi vida. Nunca hubiera sucedido eso cuando yo vivía en el sistema del mundo. Ahí había mucho dolor, mucha incertidumbre y muchas consecuencias. Y Dios los sacó de Egipto, los pasó por el desierto para poder despojarlos otra vez y transformarlos, santificarlos, es la palabra que Dios usa. Esa palabra también a la gente no le gusta escuchar, no le gusta decir, oh, ser santo. Santo quiere decir ser apartado otra vez, despojado de las cosas del mundo que te hacen daño a ti y a otras personas, y prepararte, santificarte para que Dios pueda transformar tu mente, tu corazón, y para que Dios Espíritu Santo viva en ti. Y la palabra santo o santidad quiere decir tener salud, de ser completo, ser entero. Yo no sabía eso hasta que no leí la palabra de Dios. Bueno, Dios los llevó al desierto, los llevó al lugar del monte Sinaí. ¿Recuerdan el monte Sinaí? ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Dios ya se les había revelado, ¿se acuerdan? Dios ya les había hablado y vieron su gloria, vieron cómo Moisés tomó la vara y se partieron las aguas, ¿verdad? Mucha gente ve la mano de Dios y dice, oh, Dios ha sido bueno conmigo.
Claro, Dios es bueno, pero hay un propósito y para este pueblo los llevó al lugar del monte Sinaí y ahí les habló Dios. A todos nos llega el día cuando Dios se nos revela de una manera muy, muy personal. Aquí la palabra de Dios nos dice que Dios les habló con una gran voz aterradora. Una gran voz aterradora desde el fuego. Y hubo una espesa oscuridad. Y esto fue absolutamente diseñado para hacer que aprendiera el pueblo de Egipto a temerle a Dios. A temerle a Dios. Reverencia, respeto. Es igual que, por ejemplo, cuando fuimos criados por nuestros padres nos dijeron y nos enseñaron a respetarlos, a tener reverencia hacia ellos. Y si no lo hacíamos, ¿qué sucedía? Había castigo. Bueno, si Dios hizo a nuestros padres, dice la palabra de Dios, nosotros somos naturalmente pues pecaminosos. Y nosotros y nuestros padres nos enseñaron a temerle mediante como nos corrigían. Dios hace lo mismo, pero Dios lo hace poniendo en mente tu vida eterna. No nomás lo temporal o lo que te conviene a ti aquí en esta vida nomás, sino tu vida eterna para siempre. Y muchos ponen su mente nomás en esta vida que pronto va a pasar. Pronto pasa esta vida. Entonces, Dios les habló de la montaña aquí tremendamente para enseñarles el temor a Dios. El hombre tiene que temerle a algo o a alguien. Naturalmente, el hombre siempre le va a temer a alguien o a algo. La palabra de Dios nos dice que básicamente así dice el Señor en Jeremías 17, 5 al 10. Maldito el hombre que confía en otro hombre o que teme, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. Ese hombre será como la retoma en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Pero bendito el hombre que confía en mí, dice el Señor, que yo soy el Señor. Señor es como decir, Él es el que gobierna tu vida. Él es tu patrón. Uno va a trabajar y uno le da reverencia al patrón, pero se puede ver, y sobre todo en estos días, como no hay reverencia a Dios. ¿Ha notado? Y la palabra de Dios te dice que iba a suceder esto en los últimos días. Te aconsejo que leas 2 de Timoteo capítulo 3. Ese hombre que en mí pone su confianza, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Básicamente habla el arroyo y agua, en la Biblia habla de ser llenos del Espíritu Santo. Echa sus raíces junto a las corrientes. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo que dentro de nosotros iba a venir torrentes de agua viva? Y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes. Y en los años de sequía no se marchitan ni deja de dar fruto. ¿Por qué será que Dios nos dice que no tememos al hombre? Que el temor al hombre es tropiezo para nosotros, dice Proverbios. En el verso 9 de Jeremías 17 dice, el corazón es engañoso y perverso. Mucha gente dice,
Dios sabe mi corazón. Y con eso es como una excusa de decir, Dios sabe, Dios. Claro. ¿Qué dice la palabra de Dios? El corazón, dice Dios, es engañoso y perverso. Naturalmente tu corazón, mi corazón es engañoso y perverso. La palabra de Dios te dice en Proverbios 3, 5 y 6, no confíes en tu propio entendimiento, en tu razonamiento. Tienes que confiar en la palabra de Dios, absolutamente. Porque el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? ¿Tú conoces tu corazón? Olvídate. Tanta gente que van con los psiquiatras y todo eso porque no saben qué hacer con personas que tienen mucho dinero o fama, lo que sea. Llegan al punto en donde dicen, ay, me puede ayudar, ¿no? Y yo sé quién te puede ayudar, Jesús te puede ayudar. Pero tienes que levantar la palabra de Dios y leer. Hoy todavía dice, es el tiempo de gracia. Pronto no va a haber gracia. Y va a ser muy tarde para ti. Hoy es el tiempo de gracia. Hoy se escucha la voz de Dios, dice Hebreos 3. No endurezcas tu corazón, porque Dios trató con él. Si puedes leer el Éxodo, puedes leer también el Deuteronomio. Esta gente, esta era la segunda generación, la previa generación, los papás, los padres de ellos, murieron en el desierto porque no tenían fe en Dios. Se negaron a hacer de Dios que fuera su Señor de ellos. Y básicamente para llegar al infierno simplemente no hagas nada, no. Es muy fácil ir al infierno. Para ir al cielo, hey, Jesús te dice que es un camino angosto. Y primeramente si no lees la palabra de Dios, nadie puede hacer nada por ti. Una foto de Jesús o un crucifijo no puede hacer nada por ti. La palabra de Dios dice en el Salmo que incluso personas que ponen santos y todo eso, hey, lee la palabra de Dios. Nadie puede hacer absolutamente nada por ti. Y si quieres quedar en esas ideas de tradiciones erróneas, vas a perecer. Porque tu confianza no está en el Dios de la Biblia. Yo no te digo eso, la Biblia te dice eso. El problema es el orgullo. El problema es que no nos gusta que toquen el orgullo, no nos gusta que toquen nuestra carne, no se metan conmigo en lo personal. Y el mensaje no es contra ti, es para que haya salvación, para que seas salvo. Dios tuvo que mostrar que Él es fuego consumidor al pueblo de Dios. Hay un momento cuando de verdad mucha gente dice, yo amo a Dios, o yo conozco a Dios. La persona que en verdad conoce a Dios ha tenido encuentro con Dios en donde Él ha tratado con el orgullo personalmente y te hace decir como Pedro cuando dijo, Señor, aléjate de mí que soy pecador. Ves la santidad de Dios y entra un temor, una reverencia hacia Dios. Ya no le dices, Él es Diosito, y en verdad no tener absolutamente reverencia o amor para Él. Aquí en el Sinaí, durante los 10 mandamientos, Dios tuvo que mostrarle al pueblo quién es Él. Vamos a leer aquí, verso 1, en Deuteronomio 5. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en sus oídos, dice, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Aquí está hablando Moisés. Moisés es la persona que Dios usó para ser el mediador entre Dios
y la nación de Israel. Ahora, hoy en día, hay un solo mediador, ningún hombre, ningún santo, ninguna persona. ¿Quién es ese hombre? Dios, Jesús. Es el mediador entre Dios y el hombre. Y Moisés está recibiendo orden de Dios. Y primero Dios tuvo que tratar con Moisés. Duró Dios 40 años para poder traer a Moisés a que él fuera una persona mansa, una persona humilde ante Dios, que tuviera reverencia a Dios y ser obediente a la voz de Dios. Aquí vemos a Moisés muy diferente a las primeras páginas de la Biblia de Éxodo, cuando él quiso hacer la voluntad de Dios y mató al egipcio. Y Dios le había dicho que le iba a usar, pero no en su fuerza propia, no en su propio razonamiento, entendimiento. Dios tenía que prepararlo para esta gran obra que Dios iba a hacer. Y Moisés le dice, miren, ustedes, dice, tienen que oír los estatutos. ¿Qué son los estatutos? Básicamente, los 10 mandamientos son, los primeros 4 sabemos que pertenece a la relación con nosotros con Dios. Con Dios. Y esos son, por ejemplo, el verso 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es un título. Cuando tú dices Dios, Dios es básicamente la cosa o la persona por la cual tú te levantas en las mañanas y por quién vives. En quién pones tu confianza. Y por eso es que Dios, el Dios vivo, no los dioses falsos que hay en este mundo, o imaginarios, o de tradición o religión, sino hay un Dios vivo, uno solo. Hay otras personas que dicen, no importa la religión. Sí, claro que sí importa la religión. Por eso tienes que estudiar y ver lo que la palabra de Dios te dice. Otros que dicen, oh, es lo mismo leer el Corán. ¿Has leído el Corán? ¿Has leído la Biblia? En absoluto que no. Este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es más, este que está hablando aquí es Jesús mismo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra de Dios nos dice que amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, con todo lo que tienes. ¿Y sabes por qué Dios te da el mandamiento de amarlo con todo tu corazón, mente, alma y fuerza? Porque la palabra en hebreo significa amar, poner el amor en acción. Es el verbo amar, no sustantivo. Y cuando tú, básicamente dice otra porción de la palabra de Dios, dice no hagas de las cosas de este mundo tu tesoro, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hagas tu tesoro, si tú te pones a leer la palabra de Dios porque tú quieres hacer de Dios tu tesoro, lo que va a suceder es de que tu corazón va a seguir también. Vas a aprender a amar. Así como cuando conoces a una persona y dices, ok, o está uno casado, no, ya no siento igual que antes por esta persona, ya se acabó las mariposas. Porque tu mente, no está haciendo tu tesoro de la relación, del matrimonio. Tu mente está en otro lugar. Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro es Dios, Dios no te pide nada menos que, Él dice que la iglesia es su tesoro y su porción de Él, como su herencia de Él. Te pones a pensar, tú y yo, herencia de Él. ¿Por qué? No sabemos, no comprendemos, pero Dios sí sabe. Y Él te dice, así como yo me entrego a ti, tú entrégate a mí también. Y si dices, no, bueno, entonces no eres de Él. Simple y sencillamente. La palabra de Dios nos dice que la iglesia es la novia de Jesús. Él se casa, hay bodas, ¿verdad?
dice la palabra de Dios. ¿Qué caso tú no quieres decidir con quién te vas a casar? Bueno, también Dios va a decidir con quién se va a casar Él, con quién va a pasar la eternidad. No, si hay una persona que no le gusta, que no quiere saber de Dios, ¿por qué Dios va a querer pasar con esa persona toda la eternidad? Esa persona no. Es decir, ¿quién quiere casarse con una mujer infiel? Nadie, ¿verdad? O una mujer con un hombre infiel. Nadie. Tampoco Dios. Simple y sencillamente. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. Mucha gente dice, pero es que estas cosas las uso yo para, me recuerdan a Dios. Bueno, ¿sabías, decía el pastor Chuck Smith, que cuando la gente buscaba cosas que se acordaran de Dios es porque hay una gran ausencia de Dios en la persona? O sea que no conocen a Dios. No lo conocen porque no leen la palabra, ni les importa. Si no sabes y no puedes entender cuando lees la palabra, ve a una iglesia donde predican verso por verso la palabra de Dios. Y escucha. ¿Qué no ves lo que dice aquí? En el verso 1, llamó Moisés a todo Israel, les dijo, oye Israel. Entonces, a ti te dice Dios, hey, oye. Primero te toca oír. Por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca. Todos queremos hablar y decir lo que hay. Dios dice, no, te di 2 orejas para que pongas atención. Pon atención. Hay mucho más lo que Dios te quiere decir a lo que tú le tengas que decir a Él. Oye Israel. Israel quiere decir gobernado por Dios. Los estatutos son limitaciones. Los mandamientos son 10 y hablan de las primeras 4, la relación con Dios, donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ninguna imagen de alguna cosa que esté arriba en los cielos. Y fíjate cómo Dios nos conoce y sabe que somos naturalmente idólatras. Es decir, no queremos conocer a Dios mediante su palabra, queremos imaginarnos y, como el pueblo de Israel, moldear a Dios a lo que nos conviene a nosotros. No aceptar la palabra de Dios porque hay cosas que no me gustan de la palabra de Dios, dice algunas personas, ¿verdad? Dice, hey, no hagas ni alguna cosa que esté arriba, imágenes de lo que esté en el cielo, ni abajo en la tierra, ya nos conoce Dios como somos, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las servirás. Y mucha gente dice, oh, yo no hago eso. Lo están haciendo, se inclinan ante diferentes estatuas y cosas. Dios te dice, hey, te digo, yo te pido que leas Deuteronomio 4. La razón que Dios dice no uses nada de lo que hay en este mundo es porque Dios es sublime a cualquier cosa que haya en este mundo. Si tú dices esto es como Dios, estás tratando con la gloria de Dios. Dios, cuidado, ¿no? O sea, es falta de reverencia. Primeramente, Dios Padre es fuego consumidor. Además, no puedes decir el combustible es el fuego, ¿no? Porque el fuego de Dios es absolutamente diferente. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es celoso, Él no comparte nada de lo que es de Él. Si tú eres posesión de Él, Él no quiere compartirte como tú no quisieras compartir a tu esposa o a tu esposo con otra persona. Es igual lo que Dios hace. Y dice, yo visito a la maldad de los hijos sobre la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen.
Otra vez ve 2 de Timoteo capítulo 3 para que te des cuenta las personas que hay que en verdad aborrecen a Dios. Dicen, no, yo quiero a Dios o Diosito, olvídate, el que juzga el corazón sabe. No trates de convencer a un ser humano, trata de convencer a Dios. Con Él es el que vas a rendir cuentas. Y para muchos va a ser pronto. Y que hago misericordia a millares. ¿Sabías que Dios se goza más en dar la misericordia? Misericordia quiere decir recibir algo que no mereces. Perdón. Misericordia es recibir, no recibir lo que mereces, perdón. Por ejemplo, si vas a una corte, ¿no? Y tú matas a una persona y te dicen, hey, ojo por ojo, mataste a una persona, va a haber justicia y es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Recibes justicia, recibir justicia es lo que mereces. Misericordia es, por ejemplo, si hiciste algo y no recibes lo que en verdad mereces, que es ojo por ojo, eres castigado, lo que sea, pero hey, en vez de ir a la cárcel para el resto de tu vida, o dar tu vida por la vida de otro, porque le quitaste la vida a otra persona, recibes misericordia y solo te dan unos 10, 15 años o 5 años. Eso es misericordia. Recibir gracia es recibir algo que no mereces. Y la gracia es la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, otra vez la corte, usando la corte, Dios Padre es el juez. Tú vienes a la corte, el que te acusa es Satanás y tiene toda tu vida ahí y dice, hey, eso es lo que hiciste. Y el juez dice, y eres culpable. Pero viene el abogado, es Jesús. Y lo único que le va a decir, Padre, yo ya pagué por sus pecados, puso su fe en mí. Eso es el Evangelio. Es sencillo. Si hoy estás viviendo con culpa, o qué voy a hacer para poder balancear. El otro día que fui a visitar a nuestros hermanos allá en La Gloria, México, con el pastor Fernando, al regresar había una persona, le quise hablar del Evangelio y me dijo, hey, hay un balance, dijo. Y le dije, o sea que me dices que tú vas a balancear lo bueno y lo malo. El problema, y le expliqué el problema en lo que dice la ley, tienes que ser perfecto. Nunca has pecado en toda tu vida. Si ya pecaste, vas a tener que pagar. La paga del pecado es muerte, separación de Dios, el infierno básicamente. Y Jesús, a quien la gente juzga y dice, oh, Dios no comprende, y Él, ¿por qué Dios deja que sucedan estas cosas? ¿Por qué Dios deja que pasen temblores y estas coronavirus o lo que sea que estén pasando ahorita? ¿Por qué Dios no? Hey, la pregunta es, ¿por qué Dios no nos ha liquidado a todos? La pregunta no es, ¿por qué Dios no? Todavía estás vivo, la misericordia está contigo todavía. Si quieres vivir duro de corazón, hay consecuencias para eso. Y tú decides, yo tengo que decidir. Dice el verso 1, oye Israel los estatutos y los decretos. Estatutos son limitaciones, no hagas esto por tu propio bien. En Deuteronomio 4 te dice, cuando las otras naciones vean cómo practicas tú esta palabra, te van a decir qué sabio eres. Incluso nos gustan las leyes donde hay países cristianos. A los musulmanes también les gusta promover el yihad y el Corán y todo eso, pero no les gusta vivir en un país que se practique la ley del Corán, porque ahí les tienen que volar las manos y tienen que hacer muchas cosas, y en un sistema con las leyes de la Biblia son perfectas, tienen sabiduría, algo que el Corán no tiene, o ninguna otra religión falsa y diabólica.
Solamente la Biblia tiene la sabiduría de Dios. Es el único Dios vivo. Y dice, tienes que oír los estatutos, los 10 mandamientos, los estatutos y los decretos. Hay juicios también que Dios le dijo a Moisés que se deben de practicar en, vamos a decir, en la iglesia, ¿no? En la nación. La sabiduría de Dios es perfecta para tratar con las consecuencias de obediencia y desobediencia. Otra vez, hay consecuencias para la obediencia y la desobediencia. Y te recomiendo que leas Deuteronomio capítulo 28, el 30 y 31. Son buenísimos para que veas la sabiduría que hay en todo eso. Dice, debes de oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en sus oídos, apréndelos. Y Dios te dice, lee la palabra de Dios para que la aprendas y guárdalos, porque ¿de qué sirve de que leas algo o si no estás guardando, verdad? Pero ahí para muchos, ¿sabían? Muchos tienen mucha información aquí nomás, y lo mucho o lo poquito que saben no lo practican, y de nada te sirve, porque Mateo capítulo 7 verso 24 te dice que aquel que oye su palabra y la obedece, lo hace, es como aquel que fincó su casa en la roca Jesucristo. De otra forma, si oyes y guardas, tú puedes tener toda la información. Un gran teólogo, una persona, sea varón o hembra, y no lo pones por práctica, de nada te sirve tu religión. Lo poquito o lo mucho que sabes es ponerlo en práctica. Es más peligroso el conocimiento que sepas y no ponerlo por obra el día del juicio. Verso 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Un pacto es un contrato. Dios dice, yo voy a hacer esto y esto te toca a ti. El problema ya hablamos del pacto la otra semana, y el pacto Dios cumplió. El problema fue con el hombre no cumplió. De todas estas personas que estaban, alrededor de 3 millones de personas, solo 2 personas entraron a la tierra prometida junto con la nueva generación de misericordia de Dios, y fue Josué y Caleb. Incluso Moisés no pasó. Moisés representa la ley. La ley no salva, la ley te muestra que necesitas a un Salvador. Básicamente hay la sangre de Cristo, el problema es tus pecados y mis pecados. Y para la salvación se necesita poner por fe, práctica, la palabra de Dios. Dice, no nomás confesar con tu boca, pero creer con tu corazón. Mucha gente cree nomás aquí, no llega al corazón, no llega, cree nomás aquí nomás. ¿Cuál es el problema ese? La palabra de Dios dice que incluso los demonios creen también en Jesús y tiemblan, y tú y yo ni temblamos. Es más, Jesús dice, en el último día van a llegar muchos, van a decir, Señor, Señor, y Él va a decir, no te conozco. Y estos reprendieron demonios y sanaron a los enfermos y todo eso en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios se hace. Dios usa hasta las piedras. Es más, usó un burro para hablar un día. La voluntad de Dios se hace. El problema eres tú y los pecados. ¿Qué vas a hacer con tus pecados? No hay oro ni plata que pueda salvarte de eso. La sangre de Cristo sí te salva, si pones tu fe. Pero para eso tienes que rendirte a Él, un rendimiento absoluto. Es más, la salvación no viene de ti ni de mí. Tienes que pedirle a Dios, Señor, sálvame. Salva a mi familia. Ten misericordia de nosotros. Dios tiene que tratar con tus pecados. Y no es confesar nomás,
sino creer con tu corazón. Muchos hablan y dicen, oh, nomás di unas palabras mágicas. ¿Y sabes qué? Es peligro llevar a mucha gente así para los pastores al infierno. Que les dijeron, oh, nomás di unas palabritas mágicas. ¿Estás seguro? Hay que decirles lo que dice la Biblia. Dice, creer con tu corazón. ¿Cómo puedes creer nomás si no lo conoces? Ok, vamos a decir, la fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene de oír y oír la palabra de Dios. Pero si no lees la palabra, dice aquí, no la oyes, si no la guardas y si no la practicas, esa es una gran señal que no eres de Dios. Quizás. Si has retrocedido, arrepiéntete y regresa a Él. Si no lo has aceptado, si no has nacido de nuevo, pídele a Dios. Todavía hay gracia para ti y para todo el mundo, pero Dios es el que inicia la salvación. Dios es el que la inicia, la sostiene hasta el final. Ya casi concluimos. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Horeb es otro nombre para el monte de Sinaí. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos hoy. El pacto que Dios hizo con Abraham e Isaac era el pacto de la circuncisión, ¿se acuerdan? Esa fue la primera vez que Dios hizo el pacto con Moisés, los 10 mandamientos. Hoy mucha gente dice, oh, ya no necesitamos ser obedientes a los 10 mandamientos porque vivimos mediante la gracia. Esa es otra de las artimañas de Satanás. Es lo mismo que le dijo a Adán y a Eva, oh, vive en desobediencia. Yo te voy a decir que eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú no puedes ser salvo por obedecer los 10 mandamientos, sino por la sangre de Jesucristo, ¿cierto o no? Amén. Okay. Pero también dice la palabra de Dios que ser llenos del Espíritu Santo y ser controlados por el Espíritu Santo, dice en Romanos capítulo 8. Y bien claro te dice en Romanos 8, que si sigues dejándote ser controlado por los apetitos carnales, vas a morir con la carne. Porque tú eligiste vivir de esa manera. No quiere decir cuando falles, y caigas. Dios sabe que no puedes si eres débil. Pídele, pero para eso está el verso que se usa en decir, pedir se te dará, buscar y hallarás, tocar y se te abrirá. Entonces, eso es el proceso del crecimiento de fe, en caminar con Dios. Claro, hay cosas que todos nosotros fallamos, pero hay una cosa en vivir en transgresión y no vivir, o sea, vivir dejándonos absolutamente darnos a ser controlados mediante la carne pecaminosa o ser controlados por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. O sea, ponte a pensar, ¿cuánto poder tiene Adán? El pecado de Adán. No es evidente lo que podemos ver hoy con qué ocasionó el pecado, la rebelión de Adán. El pecado, la muerte, violencia, rebelión, enfermedades. Todo eso, ¿no? Pero cuánto más tiene el poder de la sangre de Cristo, o sea, Jesucristo. Para eso puedes leer Romanos capítulo 6, te dice el primer hombre, Adán, por él sucedió todo esto. Pero el segundo, el último hombre, Jesucristo. Entonces, si tu vida da testimonio que Adán es más poderoso, perecerás con Adán, básicamente. Pero si tu vida dice que es controlada por el Espíritu Santo, esa va a ser tu evidencia, el testimonio de tu vida. Simple y sencillamente. La palabra de Dios dice, yo ya he sido crucificado con Cristo Jesús, ya no soy yo quien vive,
O sea, ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y dice, cara a cara habló Jehová con ustedes en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y ustedes, era mediador entre el pueblo y ellos, para declararles la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Bueno, muchos dicen, hey, yo no sé levantar la Biblia y leer y entenderla. Yo necesito que alguien me predique. Bueno, por eso hoy estamos predicándote hoy a ti, para que tengas esta oportunidad. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 al 19, que Dios usa el predicador para poder rogarte, suplicarte, regresa a Dios. Eso quiere decir arrepentirte. El problema es que no quieres. Y si quieres, va a costar básicamente el morir a tu voluntad y someterte al ser controlado por el Espíritu Santo. Pero sin que leas la Biblia, es imposible que puedas conocer a Dios o el mensaje del Evangelio. Bueno, vamos a parar ahí para la otra semana. Vamos a continuar con el capítulo 5 de Deuteronomio y vamos a estudiar lo que resta de los 10 mandamientos. Los siguientes capítulos son absolutamente necesarios para ti, para mí, para tus hijos, para mis hijos, para nuestras familias, para nuestras comunidades, para las personas que están viviendo en un caos ahorita, incertidumbre, y en verdad están en pánico. Voy a cualquier parte, están en pánico, eso es terrible. Y sobre todo los que los llamamos cristianos. Este es el tiempo para poder, tiempo de persecución. Esta es una plaga básicamente. Y gusten aceptarlo o no, esto viene, Dios tiene control para todo. Y es tremendo ver mundialmente lo que está sucediendo. Pero ¿sabes qué? Dios usa juicios para poder despertar a los que duermen. Es más, Pablo dijo, hey, despiértate tú que duermes. Dios quiere despertar a la gente, incluso en su iglesia. Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que le temamos. Porque si no le temes a Dios, le vas a temer al hombre, o le vas a temer a cualquier otra cosa. Y ese temor, dice en Proverbios 1 y 2, lleva a la destrucción. Témele a Dios, es sabiduría. El comienzo es el temor a la sabiduría. El temor a Jehová es el comienzo, el principio de la sabiduría. Bueno, vamos a alabar a Dios. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno
Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, y ser humilde ante Él. Antes de despedirnos, hermanos, quiero decirles y recordarles que tú puedes estudiar lo que es hacer cosas buenas para Dios, la gracia, todo lo que tú quieras, pero la Biblia dice, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios Padre, y a Jesucristo. ¿De qué te sirve conocer muchas cosas si no conoces al Dios vivo? Conócelo y búscalo con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Amén. Amén. Señor los bendiga, los llene de su Santo Espíritu y que les dé todo lo que necesitan de su gracia para poder ser la sal y luz donde quiera que vayamos. Amén. Dios bendiga a sus familias, a sus lugares de empleo, sus canazos, todo lo que son de ustedes y multiplique sobre todo en estos tiempos difíciles. Dios los bendiga, mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.